Hémonos aquí nuevamente en la sesión del programa de e-commerce al día. Hoy día estamos teniendo la sesión de el proveedor del mes, el tema de e-commerce del mes, donde vamos a trabajar la logística inversa. Para eso invitamos a nuestro querido amigo Benjamín Santamaría, alias El Benja, fundador de Reverso. Y entendiendo que aquí existen clientes que están en el rubro de la alimentación, la decoración, el hogar, la belleza, vestuario, calzado, hay una mezcla de cosas. Un poco lo que le pedimos al Benja era entender cómo funciona el mundo de la logística inversa, qué significa, qué es lo que todos entendemos como logística inversa. De hecho, en el último estudio de tendencias de Shopify decía que cerca del 15% y una de las tendencias que las empresas se van a tener que hacer cargo este año, 2026, tiene que ver con las devoluciones, cambios y devoluciones. Entonces, el objetivo de hoy día es entender un poco cómo funciona este mundo, cuáles son los principales actores, qué soluciones existen y cuáles son las buenas prácticas que hoy día desde la mirada de su negocio ustedes pueden empezar a aplicar, se pueden implementar. Entendiendo que, como les decía, si bien son rubros diferentes, creo que las buenas ideas siempre se comparten y un poco ese es el espíritu de hoy. Así que, Benja, muchas gracias por estar acá y felices de escucharte. Gracias a ti, Kika, gracias a todas por estar acá, por darse el tiempo. Y justamente como me comentó un poquito la Kika, hay harta industria. Voy a tratar de hacer como la presentación lo más corta posible, porque si hay algo que vemos en la logística inversa es que como que cada vez menos es un producto para todos, sino que la cosa se va cambiando, las experiencias, las problemáticas se van cambiando por industria. Entonces creo que donde más provecho le podemos sacar a este espacio es respondiendo preguntas y como quizás planteando algunos casos que puedan tener ustedes en su día a día y atacarlos y analizarlo un poquito desde justamente lo que dice la Kika, que son esas buenas prácticas o un poquito la data, los aprendizajes que nosotros tenemos en este mundo que ya llevamos más de 6 años resolviendo. Así que voy a pasar rápido, pero en el fondo para mostrar cómo nosotros entendemos la logística inversa. Y la logística inversa, el título de esta presentación es La logística inversa mejora la rentabilidad de tu e-commerce. No es sensacionalista esta, esta oración, sino que básicamente nosotros hoy día en promedio vemos como clientes de nosotros que aplican bien sus procesos de cambio y devoluciones venden en su primera línea del P&L de e-commerce entre un 2 y un 3% más de la venta así como primera línea. ¿Y esto por qué? Porque obviamente bien ejecutado el proceso de logística inversa retiene ventas. Cuando la logística inversa es un descontrol, básicamente lo que termina pasando es que todo se termina cargando a las devoluciones, el cliente ya termina reclamando su plata de vuelta, y eso en verdad es como un efecto bien de corto plazo. El problema grande ahí es que ese cliente no va a volver a comprar. Y lo que tenemos que buscar en e-commerce, sobre todo en el D2C, que se está transformando cada vez más en un canal de menores márgenes, de mayor competencia, competencia contra los mismos canales donde uno vende, por ejemplo, los marketplaces, que en el fondo como que el canal directo tiene una venta con mucho mejor margen versus lo que te puede sacar un marketplace por cada una de esas transacciones, pero aguas abajo hay que empezar a entender como los unit economics de cada uno de esos pedidos para poder obviamente terminar por rentabilizar ese canal. Y no solo rentabilizar el canal desde la perspectiva financiera, sino que aquí en realidad la gran lucha de largo plazo, y por mucho que los marketplaces nos den harta venta y harto volumen, es quién se queda con el cliente. Cuando uno vende en un marketplace, lo que realmente está sacrificando es no ser dueño de ese cliente. Y cada vez más en el e-commerce, en el largo plazo, esto se va a definir en recompra. El e-commerce que logre recompra y fidelización es el e-commerce que va a existir en los próximos 5 o 10 años. Si no,
la competencia o los canales obviamente súper bien optimizados se van a terminar llevando la gran cantidad de esas ventas. Ya eso como a nivel bien general. Reverso, para ponerlo un poquito en contexto, lo fundamos en Chile a finales del 2019. Lo que nosotros hoy día resolvemos es el proceso de orquestar básicamente todo el proceso de cambio de evolución, desde la atención al cliente, la generación de los servicios de logística, apalancado obviamente de couriers. Nosotros no somos una empresa de transporte, sino que un software que lo que hace es justamente ir conectando todas las puntas necesarias para que el proceso sea autogestionado, súper fácil, súper transparente, y obviamente con toda la data tanto para la empresa como para el consumidor, para generar esta experiencia ojalá memorable de un inicio. O sea, nadie quiere devolver un producto, ni nadie quiere que le devuelvan un producto. Es una experiencia frustrante para todos, por lo tanto, hay muy poco tiempo para reaccionar para que esto se transforme justamente en una experiencia donde el cliente se fidelice o el cliente se termine de ir para siempre. En ese sentido, lo que nosotros buscamos justamente es generar esa fidelización y esa recompra, dándole la autoatención al cliente, con una experiencia de marca y con todas las políticas que ustedes quieran tener, apalancando canales de devolución, de logística inversa, que los voy a resumir en tres, que es básicamente darle la conveniencia al cliente de ir a dejarlo a cualquier lado, dígase un almacén, una oficina de courier o sucursales externas que le puedan quedar cerca, retiros en el domicilio, pasarle a buscar los productos que el cliente no quiere, porque no quiere salir de su casa para devolver algo. Y hoy día también estamos con una fuerte visión en la omnicanalidad y tenemos bien conectado el mundo de las tiendas físicas de nuestros clientes para también llevar desde una experiencia online al cliente a devolver, a entregar los productos y generarles tráfico a nuestros clientes y básicamente empezar también desde la postventa a, por fin, creo, algo que todavía no está muy bien logrado, vemos en Latinoamérica, que es la omnicanalidad real. ¿Ya? Entonces, también nos hacemos cargo de todos los canales de devolución y finalmente la solución al problema del cliente, por mucho que el producto sea lindo, que la experiencia sea digital, que sea autogestionada, lo que necesita es el producto correcto, en la talla correcta, en el color correcto, en el olor correcto, lo que sea, o su plata de vuelta si es que se arrepintió de haberlo comprado. Entonces, que esa solución pase también vive dentro de nuestro ecosistema y creo que es lo más importante, más allá de si se usa la tecnología o no, o la política que tenga la empresa. La promesa que se da en postventa se tiene que cumplir. Y eso es lo que define si el cliente vuelve o se va. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos operación en más de 9 países, tenemos equipos dedicados en Chile, México y Colombia, entonces tenemos un conocimiento de las similitudes y las diferencias, principalmente en Latinoamérica, de las distintas políticas y prácticas en postventa. Y bueno, hay algunas marcas con las que trabajamos. Así se ve un flujo típico de una devolución, que es básicamente el cliente necesita cambiar su producto o devolverlo, inicia un contacto con la empresa, puede ser por mail, por WhatsApp, por una plataforma, lo que sea. Esa solicitud se genera, el producto, o sea, la solicitud se revisa, que básicamente aplique con las políticas, que no sé si requería una foto de evidencia, esa evidencia pueda en el fondo estar prevalidada por los equipos de soporte, eso se valida, el producto viaja en cualquiera de estos canales que les comenté, el producto es recepcionado por la empresa, se revisa ese producto y después vienen como dos flujos, uno que es un poquito más fiscal, por así decirlo, que es como cuadrar esa contabilidad de que el producto entró y ahí hay que hacer cuadraturas de inventario y de impuestos, si es que hay una nota de crédito, si es que hay una nueva venta de parte de un cambio, llevarlo como desde esa dimensión más fiscal, contable, y la solución al problema. Esto que les decía, que es básicamente mandarle al cliente un producto nuevo o devolverle su plata. Reverso finalmente se enfoca, o sea, Reverso es una solución
que automatiza e integra todos estos pasos que quedan marcados en morado. O sea, nosotros no vamos a cambiar el comportamiento del consumidor, que creo que eso es como un mito que se derribó ya hace varios años. Muchos de los clientes, cuando empezamos con esto, nos decían, pero es que ¿cómo voy a liberar mis políticas o cómo voy a poner una plataforma autogestionada de devoluciones si yo no quiero que me devuelvan? Y ese creo que es un primer error de concepto bastante como cortoplacista que existía en Latinoamérica, de que finalmente la relación con el consumidor terminaba en la compra. Lo que se ha ido redefiniendo es que la relación del consumidor termina en la recompra o en básicamente cuando se termina su famoso lifetime value, para no ponerme muy técnico, es que me compre todas las veces que ese cliente me puede comprar durante el periodo que uno espera que ese cliente compre. O sea, no sé, por un ejemplo, con pañales. Uno no podría esperar que un consumidor, así como a nivel unit economics, compre pañales durante 10 años porque probablemente va a comprar pañales para su hijo que en promedio va a usarlos por 3 años. Entonces, durante esos 3 años que se definen como el ciclo de vida promedio de esa ocasión de compra, cuántas veces me repite esa compra es lo que hay que maximizar. Y para eso, obviamente, hay que ir teniendo todas estas técnicas, tácticas, estrategias para que los clientes se puedan ir fidelizando y volviendo a comprar. Entonces, se derriba un poco ese mito de que el comportamiento por tener una solución de devoluciones ágil o flexible va a aumentar la predisposición al cliente a devolver. En Latinoamérica no se compra para probarse los productos, salvo los amigos de Zara, si hay alguien por ahí. Ese comportamiento es muy poco común en Latam. El famoso bracketing que se llama, que es que los clientes se compran 3 tallas para devolver 2 y quedarse con el producto que les gustó. Eso es muy poco común en Latinoamérica. Menos del 3,5% de los casos que nosotros vemos, en el fondo el cliente está devolviendo o compró 3 productos iguales en distintas tallas y devolvió los otros 2. ¿Ya? O sea, es poco común. Entonces, la generación de la solicitud hoy día es lo que nosotros atacamos, que es básicamente sacarle el problema del ir y venir y de tratar de descubrir el caso por WhatsApp o por mail que tienen generalmente las tiendas o esos Excel como a veces tan sofisticados, para algo que realmente tiene que fluir, ¿no? O sea, el cliente hace la solicitud, si aplica las políticas, avanzar. ¿Ya? Entonces, esa generación atacamos nosotros, la revisión también, hoy día estamos construyendo también harta inteligencia artificial para que la revisión, por ejemplo, de las evidencias de la foto pueda obviamente avanzar sin necesidad de los humanos. La devolución del producto, como les conté, si bien la orquestamos, no la transportamos nosotros, nos apalancamos o nos integramos a distintos jugadores del mundo de la logística, logísticas propias, tiendas propias, todo eso se puede resolver. Esa revisión del producto honestamente no es nuestro fuerte, nosotros no tocamos el producto, sino que tenemos como ciertos flujos para que el proceso del control de calidad dentro de las bodegas, dentro de las tiendas, donde sea, también pueda ser un proceso transparente y que fluya y que quede como disponible para los tomadores de decisión de la postventa, y sí efectivamente resolvemos el problema, tanto desde la dimensión contable, nos podemos conectar a toda esa infraestructura de notas de crédito y de boletas para cuadrar una solución, un cambio, y nos vamos a encargar de que la mejor solución, idealmente un cambio con una compra adicional, es en el fondo un poco lo que nosotros buscamos y lo que hemos podido demostrar que los consumidores están dispuestos a hacer, es lo que se puede llegar a ofrecer en un canal de postventa lo suficientemente aceitado y automatizado en las políticas para que, como dije al principio, esto sea un canal de venta, sea un canal rentable y no solamente de buena experiencia. ¿Ya? ¿Qué se gana más o menos, así como en una primera mirada, el aceitar
y automatizar un proceso de devoluciones que los clientes gastan menos de 5 minutos en total en su proceso de postventa, porque en el fondo cuando es manual, el cliente quizás se demora 1 minuto, 2 minutos en escribir un mail, pero se queda atado al proceso esperando la respuesta de ese primer mail, y esa primera respuesta generalmente no es 100% exitosa, Inmediata. en el sentido de que el equipo le entendió lo que quiere y le dijo, ya, sí, ok, aquí está tu etiqueta, entrega el producto cuando quiere. Empieza ahí una discusión o una conversación, un descubrimiento que se puede demorar un par de días incluso, efectivo. O sea, perdón, no efectivo, un par de días como reales. Por mucho que el Gmail te marque que la conversación duró un par de minutos, la energía de ese consumidor estuvo puesta en esta mala experiencia quizás por un día entero, o en el mejor de los casos. Entonces, que el cliente básicamente gaste energía en su preocupación de la postventa por menos de 5 minutos, ya es un gran ganador en este mundo de la experiencia. Y finalmente, desde la perspectiva de lo que nosotros nos dedicamos, que es salvar esa venta, hasta el 70% de los productos que entran con riesgo de devolverse terminan en un cambio de producto, y cuando lo llevamos a plata, la tasa de recuperación de plata de esas devoluciones es del 76%. ¿Por qué? Porque el cliente a veces, y aproximadamente en el 30% de los casos, se entusiasma y compra algo más o algo más caro, ¿ya? Y ahí obviamente, para entrar en detalles de producto, las técnicas de recomendación, la buena integración al catálogo, al inventario y todo eso, es que esa obviamente parte de la oferta de nosotros es muy relevante al momento de que el cliente toma la decisión de comprarse algo adicional o no. O sea, el upselling, que muchas veces también se siente muy controlado en las tiendas físicas, también se puede llevar a los canales digitales, ¿ya? Esta para mí es la métrica más relevante y más interesante que vemos en Reverso, que es cómo cae el NPS de la postventa, o sea, cómo los clientes valoran la experiencia cuando tienen que cambiar o devolver un producto, desde que le dicen tu caso está aprobado hasta que realmente la solución es ejecutada. O sea, necesito cambiar o necesito devolver, te apruebo esa devolución. Ese es el hito 1. Y el hito 2 es la plata está en mi banco o el producto está en mis manos. Ese tiempo, nosotros vamos midiendo cómo es la experiencia del NPS, y la caída diaria de ese NPS es brutal. Aproximadamente los primeros 5 días, el NPS va cayendo 5% diario, ¿ya? Y entre el día 5 y el día 14, que el día 14 es el último día donde el cliente alcanza a tener un NPS de 0, y es bastante negativo en realidad, pero no negativo en el sentido de la interpretación del NPS, pero el NPS llega a 0 en el día 14. Y entre el día 5 y el día 14, el NPS diario va cayendo 25%. O sea, pasa, desde el día 5 la cosa ya se empieza a hacer Cuesta arriba. bastante terrible en cuanto a lo que el cliente va esperando de lo que le entreguemos. Y del día 14 en adelante es insalvable la percepción de la experiencia del consumidor. Así que si alguien se está demorando más de 14 días en devolverle la plata a los clientes, y la tasa de recompra no está muy alta, se puede dar vuelta, pero básicamente hay un problema en experiencia importante. Ya, bueno, esto ya es un poquito más comercial. Cómo funciona Reverso: es un portal autogestionado que se conecta en la tienda, tiene todo el look and feel de la marca, se llega desde el sitio, se siente desde el sitio, puede llegar a niveles de integración donde el cliente ni siquiera ve en la URL, que es algo tercerizado, y básicamente automatiza las políticas, se queda puesto ahí y es un proceso totalmente autogestionado y automático.
Y después hay todo un back office con toda la data, con todo el sistema de tickets para aprobar, rechazar, cambiar de responsabilidades, si es que la parte financiera va a otro equipo interno de la empresa, tener todas esas coordinaciones internas, pero bueno, no me quiero alargar demasiado en algo tan comercial si esto no es una venta del producto, ¿ya? Aquí en el fondo, donde nosotros realmente hemos puesto toda nuestra energía, toda nuestra tecnología en esta foto de aquí de la derecha, que es el recomendador de producto, ¿ya? O sea, en todo este proceso, Reverso lo que realmente hace es que al momento de que el cliente ya identificamos qué y por qué el cliente está queriendo devolver, le vamos a ofrecer productos que tienen una probabilidad de cambiarse alta y una probabilidad también o sea, hay una oferta de productos complementarios que también tiene una probabilidad muy alta de generar upselling. Y eso es lo que finalmente nosotros vamos viendo que termina en un proceso rentable y que la decisión, por ejemplo, de cobro o no cobro, le doy las devoluciones gratis al cliente o no, pasa a ser secundaria, porque finalmente como la rentabilidad total de el proceso de logística inversa es positivo por el hecho de estar teniendo una buena oferta de cambios y de upsell. Benja, ya que está ahí en esta, voy a aprovechar de hacer un par de preguntas. Porque si te entiendo bien, tú decís ya, a lo que más le hemos invertido tiempo y entendemos qué es lo que hace que este delta cambie es los productos complementarios por los que le hacemos la sugerencia a este cambio. O sea, yo soy una persona, me compro una polera, no me gustó, la quiero cambiar, empiezo el proceso de evolución y tú me preguntás a mí por qué lo estoy cambiando. Te tengo que dar las razones y argumentos que estoy cambiando. En general, cuando me imagino que debe ser que hay una diferencia entre cuando los productos se cambian porque no me quedó bien o porque vienen malos. Se nota mucho, en general la gente devuelve más porque, como que en la experiencia tuya, ¿qué es lo que han visto más? ¿Que la gente devuelve porque no les quedó la talla o no les gustó o algo que está dañado? Y después la probabilidad de que compren en función de esos dos escenarios. ¿Me Sí, explico? sí. Y aquí obviamente creo que vale la pena igual decir como que Reverso tiene un sesgo por obviamente el tipo de cliente donde realmente como que El tema. muestra, o sea, como la muestra de nuestro portafolio, está muy cargado a productos que tienen talla, ¿ya? Y obviamente no sé, por ejemplo en cosmética es un poco distinto porque el problema no es por la talla, pero si alguien vende productos con talla, no tener un sistema de cambio de evolución automatizado es como muy, muy, muy grave, porque obviamente por, por la naturaleza del negocio, sí o sí, la razón número uno de postventa va a ser no me quedó la talla, no me gustó cómo me queda, en el fondo, el corte del producto. Eso son cosas como bien entre subjetivas y obviamente de diferencias en las hormas, por ejemplo, de zapatos, ¿ya? O sea, si tu producto tiene tallas, lo más probable es que haya una recurrencia en que te los cambien por eso. Entonces, para responder la pregunta aquí, que al final, más allá del motivo, o sea, en realidad sí importa mucho el motivo o la ocasión de uso, porque nosotros hoy día también tenemos otro producto que es la recuperación de los quiebres de stock, ya que un quiebre de stock, en la página el producto estaba, básicamente lo compra el cliente, lo paga, pero ese producto, por mucho que estuviera en el inventario de los sistemas, en la bodega el producto no existe, ¿ya? Y ese producto, hoy día Reverso lo toma, se comunica automáticamente con el consumidor y le ofrece un producto que ya no tiene que ser complementario, tiene que ser sustituto, ¿ya? Y en realidad en el cambio es un poco similar, como la primera capa, como lo más básico de esto es ofrecer un producto sustituto, porque si en el fondo te dicen no me gustó, no le vaya a ofrecer exactamente el mismo. Si te dicen me quedó chico, obviamente sí, y le voy a ofrecer otras tallas, pero cuando te dicen no me gustó, la propuesta de cambio tiene que ser un producto similar, en el fondo que resuelva la misma necesidad, pero que no sea el mismo, porque no le gustó el producto.
¿ya? Con los quiebres de stock pasa un poco lo mismo, el producto no está. Entonces, para salvar la venta, tenéis que ofrecerle un producto que cumpla las mismas funcionalidades, pero que sea un sustituto. Entonces, sí es muy distinto, porque una cosa es que cuando el cliente ya está cambiando, ya la decisión, el producto ya lo tiene, ya como que en realidad te va a dar una segunda oportunidad con mucha mayor probabilidad que cuando el producto no lo tienes y lo tenéis que cancelar. En el caso de los cambios de talla, el cambio es muy natural, porque obviamente es el mismo producto, o sea, simplemente hubo un tema de calce. Entonces, la oferta depende un poco del caso de uso, del motivo, y al final esa primera capa lo que tiene que hacer es sustituir de otra manera la misma necesidad. Pero cuando es un upselling, ahí empieza en el fondo la oferta de productos complementarios, ¿ya? O sea, si me cambiaste un par de zapatos, ok, te voy a ofrecer el zapato más similar posible al que tú me estáis devolviendo, pero ¿por qué ahora no te lleváis los calcetines? Entonces, el atar esa venta a algo que realmente haga sentido y no ofrecerle ahora, con el par de zapatos una chaqueta el triple de cara de lo que está cambiando, es obviamente también parte del juego que nosotros jugamos y que vamos afinando para generar esas recuperaciones de venta. Ahí tengo otra duda, porque cuando tú decís ya, por ejemplo, te cambio los zapatos y te voy a ofrecer un producto complementario, en general hay visto que hay que poner un incentivo, tienes que poner un incentivo para comprarse ese upsell. No, no sé, pues si te lleváis esto no vaya a pagar por el despacho o naturalmente lo convierten. Estamos justamente como yendo ahora a esa segunda derivada. La primera derivada te dice que aunque no hay ningún incentivo, entre el 20 y el 30% de los productos pueden venir con upselling, sin incentivo adicional. Y ahora estamos recién probando justamente como todo un sistema de incentivos donde cabe justamente ese caso de uso que tú acabas de decir. Compra 5 lucas adicionales en upselling y tu despacho gratis. Ya no tengo la data suficiente hoy día para sacar conclusiones, pero nosotros también estamos justamente apuntando hacia allá. Creemos que un buen sistema de incentivos al upsell van a de todas maneras subir esas tasas de retención de plata. Bueno, bacán. Dale nomás, dale nomás. Después te hago la otra pregunta. Dale. Ya bueno, el dashboard es básicamente la centralización de la información. Hoy día estamos también empezando a agregar otros canales como las devoluciones de Mercado Libre y que al final como que todo este sistema de devoluciones sea la fuente de la verdad, porque las de Mercado Libre igual se van a solucionar a través de Mercado Libre, que el Mercado Libre es el que toma la decisión de devolver la plata, pero saber finalmente cómo funciona también y las tasas de devolución que uno tiene por canal es algo que estamos viendo que está generando harto valor. ¿Qué datos tendría que mirar yo aquí? ¿Qué serían relevantes para mí como negocio? Depende obviamente de qué flujo estés queriendo optimizar, pero nosotros en el fondo damos data de la tendencia de cómo varía el flujo de cambios versus devoluciones. O sea, como que realmente el cliente en la segunda oportunidad que te está dando encuentra la solución. La tasa de recuperación de plata, o sea, finalmente, si el 100% de los pedidos se cambian por el mismo producto, la retención de plata es 100%. ¿Ya? Esa retención, básicamente, es la que nosotros buscamos maximizar, que en el fondo se va promediando a la baja con las devoluciones y al alza con los upselling. ¿Ya? Entonces ahí en el fondo como que vais midiendo un poco la rentabilidad de la postventa. Lo otro es ese doble clic de los motivos, porque va permitiendo después reducir las devoluciones. O sea, si aparece una colección de productos que te la devuelven porque queda chica, porque da alergia, porque no le gusta al cliente, básicamente te permite decir ya, ok, para la próxima temporada este producto o no lo compro, o le cambio la guía de tallas dentro del proceso de preventa y va a ir reduciendo un poco el ratio de devoluciones sobre venta. Y otro de los más, bueno, después viene el operativo, que al final uno va entendiendo los SLA, los cumplimientos y también en el fondo la tasa de productos perdidos que tienen los couriers.
Entonces uno va diciendo ya, ok, este courier anda rápido, y también el NPS de ese courier, porque a veces el cliente puede estar dispuesto a pagar porque le vayan a retirar el producto a la casa. Entonces uno empieza a entender cómo perciben los clientes las diferentes ofertas de procesos de devoluciones, y ahí nosotros vemos después como hartas combinaciones de un cliente que dice, en mi tienda es gratis, en el punto drop-off cobro algo muy mínimo, y en el fondo el costo de la logística inversa en la casa, que es un servicio más premium, lo cobran. Y no ven cómo el NPS se afecta. O sea, o viendo cómo el NPS se afectan, van ajustando esas perillas. Hoy día, de las 3 opciones de despacho, ¿cuál es la más común? Hoy día está bien, o sea, nosotros igual, las tiendas físicas es algo muy nuevo, lo lanzamos hace unos 6 meses atrás, entonces no tenemos a todos los clientes ya migrados hacia allá, entonces todavía es como un experimento. Ahora, los que les funciona bien, hemos visto cómo se les va casi el 85% del tráfico a la tienda física, en algunos casos. Son tiendas que generalmente tienen una capilaridad de tiendas, o sea, son marcas que tienen una capilaridad de tiendas bien amplia, pero hemos visto que el cliente que igual está fidelizado en la tienda física, aunque entre desde un flujo online, va a ir a la tienda. Entonces la omnicanalidad en la postventa es súper real, ¿ya? Eso todavía no es concluyente porque son pocas marcas, y son marcas que tienen muy bien implementado como el flujo de tiendas físicas desde antes de tener una herramienta digital como Reverso, pero igual son datos bien impresionantes. Y después el mundo drop-off versus pick-up, hay que compararlo obviamente como en un caso bien extremo, que es como los dos gratis y los dos igual de fáciles. Igual de fáciles me refiero, por ejemplo, a los dos imprimiendo etiqueta o los dos no imprimiendo etiqueta. Porque hoy día en el fondo viene para el 2026 creo que como bien fuerte el flujo de devolución sin etiqueta, como que el cliente no tiene que imprimir nada en su casa, pero eso obviamente funciona bien en un punto de drop-off que está capacitado para imprimir, para hacer esa trazabilidad, etc. ¿Ya? Es lo que viene con todo este 2026 de Terreverso, pero cuando comparáis, está hoy día incluso un poquito más alto el que el cliente prefiera ir a dejarlo, está como 55-45, que el cliente prefiere ir a dejarlo a que se lo vayan a buscar. ¿Y eso por qué pasa? Porque igual cada vez está más conveniente, hay más lugares para ir a dejar el producto, o sea, sería raro que a menos de 500 metros de cualquiera de los puntos donde está usted, no haya un lugar para ir a dejar algo, ¿ya? Entonces, eso versus que todavía las ventanas de retiro son un poco largas, o nosotros igual tenemos un servicio on demand, que es como conectar con Uber y mandamos en 30 minutos a retirar los productos, pero esos 30 minutos requieren igual, son como bien ansiosos, o sea, el cliente necesita en 30 minutos tener el producto empaquetado y con la etiqueta pegada. Eso, como que cuando el cliente se encuentra con que esta solución existe, no estaba tan preparado. Si es tu primera vez devolviendo con Reverso, Uber probablemente no lo vaya a elegir. Si ya conocí un poquito el proceso, Uber empieza a subir. Ya este on demand en 30 minutos. Pero vemos hoy día que igual la conveniencia de ir a dejar producto, igual es tendencia, ¿ya? O sea, obviamente la pandemia estábamos todos encerrados, pero era muy alto el porcentaje de retiro en domicilio, y eso se mantuvo hasta como un año después de la pandemia, y después empezó como a igualarse la conveniencia de ir a dejarlo a algún lugar, ¿ya? Entonces hay que tener básicamente todos los canales abiertos, porque depende un poco de lo que el cliente elija. Qué heavy. ¿Y es indiferente? ¿Y qué crees que pesa más, el precio por hacerlo o la flexibilidad? El precio pesa mucho. Nosotros vimos en su momento, hicimos el experimento. Teníamos dos couriers y como cuando le empataba y el precio, pero había que pagar, el cliente elegía el top of mind, 80-20, ¿ya?
Después, a los dos los poníamos, o sea, a uno le ponía un precio razonable y al otro lo ponía gratis, y no importaba en el fondo, o sea, hacíamos A/B testing. Chao con el top of mind. Chao el top of mind. Cambiaba 80-20 al tiro el que era gratis. Sí. Dale nomás, dale nomás. Sí, no, o sea, como presentación eso es todo al final. Ya. Sí, Ya, bacán. vamos aquí a sacarla para hacer... Ahora voy a seguir. Por favor, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano nomás y pregunta, pero para seguir en paralelo. Tú decías, Benja, que en general voy un paso atrás, porque hoy día en Chile, los proveedores de logística inversa, como empresa, está y tú, había otro que existía que ya no está, y están las soluciones que tienen grandes empresas o cosas propias. No tengo en la cabeza a alguien más, no sé si sabéis si existe más gente o no que resuelva este tipo de cosas, de buena forma. No conocemos como un competidor directo. Sí, obviamente hay muchas aplicaciones descargables en Shopify que no están muy tropicalizadas, como se dice, que al final tienen menos sesgos a ofrecer bien el cambio de producto, que no están conectados a la logística, pero en el fondo si alguien quiere tener la información ordenada y el flujo de autogestión, se puede descargar, hay millones de aplicaciones comparables en el App Store de Shopify, pero es como súper desconectado de la operación. Perfecto. Lo que leía yo en el reporte de tendencias decía que en Estados Unidos el 15,5% de las compras se devuelve hoy o se cambia. ¿Podríais decir que la estadística es parecida en Chile o influye también o no es tan así? Es un poco menos. En Marketplace es muy parecido, en D2C es bastante más bajo, pues está entre el 5 y el 10. ¿Ya? Yo creo que un número sano hoy día es, dependiendo obviamente, porque igual todo es muy amplio. O sea, no sé, Levi's, por ejemplo, tiene poca tasa de devolución sobre la venta, porque una vez que tú te aprendís tu número de ancho y largo de pantalones, te vas a comprar siempre el mismo, y salvo que te venga fallado, no lo vayas a devolver. Pero cuando eres más fast fashion, o eres menos conocido, o eres menos preciso en la manera de confeccionar tus productos, una tasa entre 8 y el 10 no está mal. ¿Cuánto de eso rentabilizar? Y obviamente es la segunda pregunta que hay que hacerse para ver si en el fondo la postventa es algo, se puede seguir entendiendo como algo natural del negocio, y vamos viendo cómo la afinamos en el camino, pero vamos fidelizando clientes mientras tanto, o pasa a ser un problema grave. ¿Ya? Entonces, las tasas sobre venta efectivamente en Latinoamérica son menores en gran parte también porque no está tan abierta, es algo bien cultural, no está tan abierta esa ventana de, oye, cómprame para que los provea en tu casa y devuélvelos sin problema. Históricamente eso nunca existió. El comportamiento de todos nosotros probablemente antes del e-commerce era que cuando comprabas en algún retail grande te mandaban al tercer piso a hacer una fila eterna, entonces como que los procesos de postventa son un poquito, uno entra con un poquito de temor a hacerlos, y eso es bastante transversal en Latinoamérica, con más y con menos. México es terriblemente duro en esa experiencia, o sea, muy maltratado al consumidor. Colombia creo que es como, por el contrario, algo mucho más abierto, una conversación, el colombiano es mucho más directo, es mucho más demandante el consumidor con su marca. Chile está ahí en un buen promedio, tendiendo hacia las buenas experiencias. Y en Estados Unidos, obviamente, la tendencia es distinta. Lo que yo estoy viendo de forma un poquito más preocupante, así como en este péndulo, no es tanto eso. Yo no creo que vaya a cambiar demasiado esa cultura en Latinoamérica de devuélvanme todo lo que quieran, porque también viene de vuelta en Europa y en Estados Unidos. Zara ya cobra, como que abrir demasiado esa caja de Pandora no fue tan bueno. Sí, al principio, obviamente, para migrar a los clientes del mundo físico al online,
pero en la rentabilidad a largo plazo se dieron cuenta que no tanto, entonces en Latinoamérica, como eso no es tan común, más la predisposición a cambiar versus a pedir la plata de vuelta también es más alta, no veo que por ahí se empaten las tendencias de Estados Unidos. Las otras dos tendencias que se están viendo recién súper incipiente en Estados Unidos, que yo creo que por lo menos una va a ser fuerte en Latinoamérica en el corto mediano plazo, es uno, el fraude, y dos, la circularidad, como la venta de segunda mano de esas devoluciones. Del fraude nosotros sí nos estamos empezando a hacer cargo bastante. Ya hemos visto en otros casos de uso fuera de reverso, como por ejemplo el mundo de los contracargos en Chile, ya se está hablando. En México, en Brasil, son temas que están súper, no sé si bien resueltos, pero hay muchas soluciones para como la compra fraudulenta. Eso te iba a preguntar, cuando tú decís compra fraudulenta, ¿es yo te compro y después reclamo que no me llegó el producto y me tenés que devolver la plata? ¿A eso referís? Sí, ¿O a que hay muchas trampas. Esa es la más común. En el fondo te compro, después te devuelvo cualquier cosa o el producto lo ocupo y te pido la plata de vuelta. De hecho, salió hace una semana atrás como uno de nuestros referentes en devoluciones, se llama Loop, en Estados Unidos, sacó el reporte y dijo que uno de los, o sea, que al final hacía como la correlación de que las industrias que más alto tenían el porcentaje de cambios sobre devoluciones, tenían la menor tasa de fraude. Y eso obviamente hace sentido, porque el ladrón quiere la plata de vuelta, no quiere el producto en otra talla. Entonces, si en el fondo tú tenés bien segmentado a que finalmente todos los clientes terminen encontrando la solución en los cambios, vais reduciendo esa ventana de que los clientes en el fondo ocupen tu postventa para comprarte, darse una vuelta, marearte y pedirte finalmente la plata de vuelta y quedarse con tu producto y con tu plata. Entonces, el cambio de producto, o sea, que la reducción del fraude nazca de tener buenos sistemas de cambios y menos de devoluciones sea una de las soluciones, es como una de las buenas noticias para nosotros, pero lo otro importante es justamente la generación de la data y los red flags necesarios para ir entendiendo cuáles son los clientes de alto riesgo, y ese es como el segundo capítulo de nosotros, entender básicamente y armar el modelo de confianza del e-commerce de la TAM. Hoy día, si yo fuera un e-commerce que tiene una operación andando, que tengo una tasa de cambio del 10%, ¿en qué debería poner mi ficha hoy? ¿O cuáles deberían ser las primeras acciones que debería hacer? ¿O en qué me debería concentrar? Si es que puedes, poder segmentar a tus clientes que recompran y a los clientes que no han recomprado al menos. Y entender si esos comportamientos son distintos o no. Porque si tenía los famosos como devolvedores seriales que les dicen, pero si ese cliente es el que más te recompra, en realidad no es un problema. Pero si el cliente que te compra por primera vez tiene una tasa de devolución sobre el 10%, efectivamente hay que empezar a afinar ya sea tu mix de producto o tus políticas de devolución. ¿Ya? Entonces, si hay un problema como con la primera compra, yo empezaría primero a entender si es un problema de política extremadamente flexible o algo así, y empezar a entender si también esas devoluciones finalmente podéis no tener un sistema, podéis empezar a analizar tus mails. Si la intención de ese cliente está haciendo cambiar el producto o te está pidiendo la devolución. Porque si te está pidiendo la devolución, de nuevo, como el comportamiento basal del consumidor en Latinoamérica es comprar de manera Definitiva. Si el cliente entra con una intención de devolverte el producto es porque o no le gustó tu producto o encontró una mejor solución en tu competencia. Entonces, si la predisposición viene a la devolución, hay que ponerle mucha atención. Si es al cambio y no lo estáis pudiendo atender y eso se determina en una devolución, ya ok, arregla un poco los procesos operativos, ve cómo lo dais vuelta, pero no un problema mayor.
tengo ahí la duda, porque lo que tú estás diciendo es, si te entiendo bien, yo tengo que ver mi análisis de comportamiento de los clientes que me compran por primera vez versus los que me compran por segunda. Y dijiste algo de, tengo que darme cuenta si es que las políticas son muy flexibles y eso hace que más gente devuelva, o sea, debiese tener políticas menos flexibles con más restricciones. ¿Hay como un desde que yo debiese tener presente en las políticas? ¿Hay una O buena sea, práctica? lo de analizar las políticas creo que lo dije como en el otro grupo. O sea, ¿cachai? O sea, si en el fondo los clientes te compran para conocerte y te están devolviendo todo, creo que es más un problema de producto o de la satisfacción de la necesidad que de la política, pero vale la pena mirar la política. ¿Ya? Poner políticas restrictivas, creo que no vale la pena por todo esto mismo. O sea, el cliente viene con una intención de compra definitiva en general, pero puede que obviamente existan algunos gaps que se puedan cerrar. Y lo obvio la práctica más estándar es obviamente empatarle a la ley del consumidor. ¿Ya? O sea, los 10 días de retracto, hoy día son hasta 6 meses en garantía, obviamente eso se puede comunicar de una manera un poco distinta porque esos 6 meses realmente tienen que responder a una falla, pero en el fondo como que las ventanas sean razonables y ahí en el fondo viene como la primera restricción que es bastante común y que no hay que tenerle tanto miedo, es como cobrar ciertos flujos de devolución. Por ejemplo, como los servicios premium, cuando al cliente no le gustó. Oye, ¿sabéis que no me gustó el color y quiero que me lo vayáis a buscar a la casa? Ok, te cobro ese servicio de retiro en el domicilio. eh, y obviamente ahí voy a poner el incentivo, pero si ha sido un cambio con upselling, el despacho gratis. Si es obviamente una garantía y le decía al cliente, oye, tenéis que pagar esta devolución, yo voy a revisar el producto, si el producto realmente aplica para garantía, te voy a devolver la plata y además el despacho de la logística inversa, estáis cavando la tumba de ese cliente, porque estáis desconfiando a priori de ese consumidor. Entonces, sí efectivamente se pueden tener políticas, no sé si restrictivas, pero más restrictivas que las que tiene Mercado Libre, sin afectar realmente la experiencia del consumidor. Si es que obviamente estáis viendo de que tenéis la hipótesis de que te están devolviendo en exceso porque finalmente tenéis descontroladas las políticas de devolución. ¿A quién le podemos mirar las políticas de devolución que tú encontrís que están bien hechas? Patagonia tiene muy bien armado su proceso. No solo por las políticas, sino que ya no se ve tanto eso, sino que por la experiencia que viene después. ¿Ya? Ellos en el fondo tienen muy bien trazado a sus clientes y incluso sin necesidad de que Reverso los segmente, ellos nos pasaron a nosotros una segmentación. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo finalmente es considerado ese cliente VIP, tú de repente salís de la sucursal del courier o después de que te lo retiraron en la puerta de la casa y ya tenías la plata de vuelta, ya tenías el producto en camino. Y eso finalmente es porque van entendiendo quiénes son los clientes que merecen, por así decirlo, porque puede ser por Tienen miles de razones, trayectoria y en el... trayectoria, recompra, lo que sea, merecen que la postventa no sea un tema. Ok, te apruebo, te apruebo, te apruebo. Y ahí, Benja, ¿tú como Reverso les devolvís la plata o los devuelve Patagonia? No, la devuelve el propio comercio. Nosotros hoy día Ah, el no... SAC, o sea, ellos tienen su servicio de atención al cliente y ellos son los que gestionan las devoluciones y todo el tema. Puede estar todo automatizado en Reverso conecta los medios de pago, ¿Ah? conecta el checkout del CMS, todo. Entonces podéis ponerle reglas de toma de decisiones. Hoy día son como flujos. Ya Ujú. vienen los agentes que van a poder tomar esas decisiones. O
personas que apretan un botón dentro de la plataforma y está conectado al medio de pago original del comercio. Pero Reverso no es un prestamista de plata. Perfecto. Oye, hablabais de las políticas que tiene Meli, y en general, ¿los marketplaces son todos iguales o tienen políticas distintas y tenemos que estar atentos a qué cosa? Son distintas, obviamente. O sea, estoy pensando como en la comparación de un Meli con un Falabella. marketplace Falabella. Ya, sí, ahí obviamente son distintas. Entre Meli y Amazon son muy similares, pero no es tan comparable porque finalmente el que toma la decisión en nombre del seller es el marketplace, y el marketplace tiene la plata de ese seller. Entonces la política como extremadamente abierta con el consumidor no tiene que ser exactamente uno a uno con la política que tú tengas en el D2C, porque obviamente Mercado Libre tiene esa posición para hacerlo. No todos los retails tienen hoy día en la caja para estar devolviendo y después ver si es que el producto llega fallado o no, como que no te podéis dar tanto ese lujo. Ahora, lo que sí está igual lanzando Mercado Libre ahora, que es incluso, no sé si Amazon lo tendrá en alguna parte del mundo, probablemente sí, pero no es una práctica tan común, pero ya vimos en Chile cómo Mercado Libre está ofreciendo el cambio mano a mano. Entonces, al final, vais, entráis desde Mercado Libre, tienda oficial, ya quiero devolver esto, te ofrecen el cambio, y Mercado Libre obviamente tiene bien preparado la operativa para que cuando el cliente vaya a dejar el paquete a cierta sucursal, lo estén esperando con el producto nuevo. Eso está bien, bien, bien bueno. Qué heavy. Oye, Eli, dale, por favor. Hola, Benja, ¿cómo estás? Gusto conocerte. Yo primero quería hacer como una introducción. Yo misma comprobé la experiencia que ustedes brindan en una gran marca que es H&M y quedé fascinada con todo lo que fue el proceso de evolución. De hecho, me contacté con Javi para saber cómo lo habían implementado, porque encontré lo que mostraste de tu portal, realmente un producto súper bueno, fácil para el cliente, y efectivamente se transmite un poco el core que dijiste que es el negocio, de tratar de retener o como no perder esa venta, ¿ya? Quiero hacer un poco una pregunta desde otro ángulo, Kika, y aquí también contar con tu apreciación, porque en el front, muchos de nosotros que estamos en el negocio trabajamos, ¿no es cierto?, para entregar una mejor experiencia, todos hablamos de pasillo infinito, omnicanalidad y todo, pero la realidad que yo siento, o en la que yo me encuentro, es que encontramos limitaciones en sistema, no podemos entregar una experiencia consistente, tenemos costos adicionales que están asociados, aunque todos sabemos que retener un cliente es mucho más rentable que captar uno nuevo, ¿ya? Entonces, les pregunto a ambos, ¿ya? ¿Cuáles creen que son ustedes, desde su experiencia, los principales desafíos que enfrentamos las empresas de retail chilena, ¿ya? ¿Y cuáles serían los tips que nos podrían entregar para empezar a abordarlos de manera más como natural, para no quedar como atrás en esto, ¿cachai? Para mí e-commerce es un negocio de logística, ¿cachai? Muchos confunden que el e-commerce es un negocio de descuento, pero estamos equivocados. Si no tenemos stock, no hay e-commerce. Entonces, planteo la pregunta para que nos puedas ayudar un poco a orientarnos a muchos que estamos quizá, o no sé si hablaré por general, pero yo me encuentro como muy limitada en esto que te planteo. Eli, ¿te tinca un poco más de contexto de dimensiones? Como Dale. para que se entienda, porque la realidad tuya yo creo que tiene hartas aristas. Ya. No, a lo que voy yo. La Eli, el negocio de ¡Ay, Eli no me tiene hartas. presenté! Sí, pues por eso digo, es que es distinto que yo diga tengo una tienda a tengo 30, ¿y cuántos son? Sí, no, son 100 tiendas físicas 100. en distintos formatos. Trabajo para Grupo Limonada, son 3 marcas de vestuario infantil.
donde abordamos vestuario, calzado y accesorios. Hoy día estoy dedicada a eso, pero también hablo desde la experiencia porque antes trabajé en beauty, ¿ya? También en otra empresa chilena bien grande. Entonces me tocan empresas, o sea, negocios de grandes escalas, pero que abordo los mismos problemas, stock no integrado, como te digo, sistemas no automatizados. Entonces, ¿cómo yo puedo caminar hacia ofrecer una experiencia mejor con una logística inversa como la que yo te digo, que yo misma probé con ustedes en H&M y hoy día enfrento estas limitaciones? No sé qué casi ahí está bien como la intro. Sí, está perfecto. Sí, es que yo lo que creo que es importante porque en el fondo yo creo que en tu experiencia has pasado por beauty bien grande, también con hartas tiendas y locales a la calle, y hoy día en retail, ¿cachai? Como... Y ahí Benja, tomo la pregunta a la Eli, como que diría, ¿cuáles son las...? Porque evidentemente el tema omnicanal es un tema, no es menor, ¿cachai? ¿Qué has visto tú de buenas prácticas? Quizás, no sé, pues, pienso en un México, pienso en un Colombia, y Colombia que acabas de decir que es un mercado donde el cliente está primero y en función de la masa y la escala que tienen, que es distinta a la nuestra, también quizás podrían haber buenas prácticas por ahí. Sí. Yo he visto muy poca omnicanalidad en LATAM, muy poca, y es un problema en todos los países, y mientras más grande la empresa, más grande el problema, y al final la raíz de este problema es que montaron un e-commerce sobre una infraestructura de tiendas físicas que tenía mucho tiempo andando. Y ese e-commerce no se montó como los que más o menos lo lograron hacer bien, como un front de lo que realmente está por detrás, que llamémosle ERP, sino que tienen Shopify, Magento, Vitex, lo que sea, como de principio a fin, y de a poco le fueron conectando como los inventarios, el pasillo infinito, y las tiendas físicas empezaron a pasar a ser como micro fulfillments dentro de la operación, pero al momento finalmente de ver los números de pedido, ya no tenéis cómo empatarlo. Entonces, al final, Shopify pasa a ser tu ERP de e-commerce, y tu ERP o tu sistema de caja pasa a ser el resto. Entonces, cómo juntar esos dos mundos es un poco el desafío. Entonces, desde lo más amplio, creo que los que mejor lo han podido lograr es cuando como que el CMS flota como la punta del iceberg de una infraestructura un poquito más robusta hacia atrás, y vas a ser como el front nomás, como la interacción con el consumidor y el carrito, pero que finalmente el pedido se genera por debajo, ¿ya? Como en el ERP, y ahí poder tener como una asignación a los pedidos un poquito más amplia. Entonces, cuando tú en el fondo tenías un número de pedidos que no es el de Shopify, sino que en el fondo es transversal a cualquiera de tus canales, podías empezar a tener un poco de omnicanalidad en la venta, en la distribución de los inventarios y también en la logística inversa. O sea, hoy día, con varios de los clientes que hemos ido integrando, sobre todo en el último tiempo, que responde obviamente también a segmentos de mercado un poquito más altos, ya hemos ido a hacer las integraciones al ERP, a los Oracle, a los SAP, y no tanto a Shopify. Shopify finalmente termina siendo la parte donde Reverso también vuelve a interactuar con el consumidor, le ofrece los pedidos, pero vamos a buscar algún identificador de pedido que sea más omnicanal. Entonces puede entrar por un sistema online y llevarlo a la tienda. Puede ser recepcionado en la tienda, pero viajar después a la data de la logística inversa digital y todo. Entonces, tampoco soy tan el experto en omnicanalidad, para nada, pero lo que nosotros nos hemos ido encontrando donde empieza a existir realmente esta compatibilidad es cuando Shopify o el CMS, perdón, pierde un poco ese protagonismo de ser el ERP de la venta online, sino que es como que convive en algo que por debajo puede ser un poquito más complejo, pero que empieza a unificar la experiencia. Oye, Benja, y sobre eso, perdón, como que me quedo con lo que decías tú del retiro en tienda, porque al final
entendiendo lo que decís tú, ya tengo una punta de iceberg que puede ser un Shopify, que se conecta a un RP tipo SAP, tipo Oracle, tipo Microsoft Dynamics, o sea cual sea, ¿cachai? Como quien sea el orquestador, que a su vez se va a conectar con un multivende, AnyMarket, y así con los marketplaces. En el fondo, este OMS que gestiona y centraliza la operación. ¿Qué sentís tú que? Porque al final hoy día es un desafío, si yo te compro por la web y te devuelvo en la tienda, tengo que ser capaz de ingresar ese pedido de vuelta, o sea, ese producto de vuelta a mi inventario. Ujú. Y cuando tú decís no está implementado la omnicanalidad de verdad, ¿cómo ingreso o qué hago con ese producto para que me lo devuelvan en tienda? Porque al final o tengo el inventario o tengo tomado y disponibilizado el inventario en tienda física y a la vez en la web, ¿cachai? O entra y se pierde en la tienda. Exacto. Sí, y ahí finalmente, o sea, ¿por qué funcionan a veces bien las devoluciones en tienda física? Pero igual todavía es un poco hacky. O sea, al final las tiendas están un poco mejor conectadas como con el abastecimiento. Entonces, el flujo de pistolear algo en el sistema de caja tiene obviamente flujos mucho mejores conectados como porque vienen del abastecimiento. Entonces, se puede generar sobre todo el reingreso del stock. ¿Ya? Muchas veces después como que esa nota de crédito la hacen manual y todo, como que no interactúa el consumidor. ¿Cachai? Entonces las personas de las cajas están lo suficientemente capacitadas para poder en el fondo hacer algunos flujos manuales que el consumidor no percibe, pero al final lo que hacen es muchas veces hacer una recepción del producto, ese producto efectivamente ya queda en el inventario de la tienda, hacen una nota de crédito directo en el RP, hacen una cuadratura y a veces, o sea, y generalmente, si es una devolución de plata, la devolución de plata va como al medio de pago original. Entonces, igual hay como varios procesos al mismo tiempo funcionando que terminan por cuadrar, pero no están muy bien orquestados. Y ahí, en el caso tuyo de Reverso, ¿tú les disponibilizas alguna herramienta para que puedan contabilizar ese producto de vuelta o es tema de la marca como la mete de vuelta si es que hay devolución en tienda? Hoy día tenemos dos maneras de hacer productos, o sea, de hacer devoluciones en tiendas. Uno que es autogestionado, desde que el cliente entra online, le disponibilizamos las tiendas más cercanas y ahí Reverso puede estar conectado justamente a los distintos inventarios y hacer esa suma de inventario al momento de que se apruebe el producto. Y en la tienda hay una interfaz de tienda donde la persona, si es que le viene desde online, solo ve lo que está a punto de llegar a su tienda, ¿ya? Y no a la tienda al lado, no e-commerce. Ahora, también existe la interfaz de como, porque puede llegar el consumidor con el producto y no pasó por el online. Oye, vengo a devolver esto que compré online. Y ahí hay una interfaz que en el fondo la persona de la tienda puede crear desde el back office de Reverso la solicitud de la devolución y como hacer la recepción también desde Reverso. Eso O sea, está bien en BP, pero está creciendo mucho. está buena, porque al final igual ahí tenía una solución sin tener el inventario de... Ah, no, pues igual necesitáis el inventario en tiempo real de la tienda para poder ofrecer los productos como cambio o complemento o Claro, opciones de... para que esto termine siendo un cambio mano a mano, con el fondo la recepción de ese producto, y el +1, la recepción de ese producto en la tienda no es tan compleja como sí hacer que esa compra que fue online te Se genere una transforma en un, claro. a favor de esa tienda para poder sacar el nuevo producto y que el cliente no tenga que hacer un pago en el momento de hacer el cambio mano a mano. O sea, si yo tuviese que pensar, y ahí respondiendo a tu pregunta, Eli, quizá el paso 1 es mapear cuáles son los procesos y quiénes hoy día son las herramientas o recursos que existen para, llámese no sé, por tu caso un Shopify, un SAP, no sé si seguirá existiendo un Retail Pro como POS, pero en el fondo cuál es el rol de cada uno, cómo debiese quizás meter la logística, quizás yo lo pensaría en un principio desde un retiro a domicilio o dejar en un punto de retiro, cosa que solo la cae de un inventario centralizado, ¿sí? Como de bodega, y no disponibilizar las 100 tiendas porque a no ser que lo ingresen como un ingreso manual. Y ahí yo creo que se puede hacer
sin problema, ¿cachai? Como la devolución de plata es desde la web, no debería tocar la caja de la tienda física, ¿cachai? Sí. Claro, hay un pequeño... Yo ya hice ese proceso de mapeo, Ah. lo que pasa es que ahí, lo que pasa es que cortamos la experiencia, ¿cachai? Porque estamos, en cierta forma, más preocupados de resolver el problema manual que tenemos, ¿cachai? Que de cara a dar una experiencia al cliente que sea fluida, ¿cachai? Y consistente, porque yo no le tengo por qué traspasar al cliente en el front que no tengo el stock integrado, que resulta que se me devuelve el producto, después yo tengo que hacer 20.000 planillas para mandársela a tesorería, contabilidad, a logística, a planificación para que me devuelvan el stock a tiendas, ¿cachai? O sea, ¿cómo podríamos salir de esto para que fluya de cara al cliente una experiencia como que él no tiene que notar esa como limitación que nosotros tenemos? ¿Cachai? Esa era como mi pregunta, Benja, ¿cómo veías tú que empresas, tuviste en el otro sentido el ejemplo de Patagonia, como la buena segmentación que tenían y la buena, obviamente, logística inversa, ¿cachai? ¿Cómo resuelve una empresa como Patagonia desde las limitaciones que tuvo para poder llegar a tener un caso como de éxito en ese sentido, ¿cachai? Eso un poco... Los más exitosos hemos visto cómo hacen converger todos los canales de venta en un solo lugar, en un OMS. ¿Me explica? Sí. Y eso es porque más allá de... Hay como dos desafíos. Hay uno es de inventario, efectivamente, que el famoso pasillo infinito puede ser real, pero Sí. segundo es que conversen todas estas cosas. Y al final, si pagó online y lo devuelven físico, como que eso cuadre o no sea, no quede abierto porque hay una nota de crédito con devolución online, pero no hay un regreso de inventario ahí, sino que ese inventario llegó a la tienda. Correcto. Sí. Aguas abajo. Los que mejor vemos que lo han solucionado al final han hecho OMS propios. Y ahí en el fondo tenéis, pero ya son empresas muy, muy, muy grandes. O sea, como quizá en Limonada, obviamente, existen como los recursos para llegar a hacerlo, pero en el fondo, cuando se parte más chico, hay que en el fondo al tiro empezar a pensar como ya, yo voy a empezar a integrar canales. Voy a tener tiendas físicas que tienen sistemas de caja, voy a tener online D2C que es un Shopify, voy a vender en Marketplace a través ya sea de algún agregador de Marketplace o lo que sea. ¿Dónde termina por caer eso? Tiene que en el fondo ser como algo bien, bien transparente. Y eso vive en un mundo bastante más oscuro, que son los MS o los RP. Entonces, efectivamente, hay limitantes como de la arquitectura técnica en la que se arman los negocios digitales omnicanales que van obviamente friccionando esto. Los que mejor lo han hecho, lo han ido desarrollando, y yo creo que igual se pueden ir conectando, pero efectivamente empiezan esos temas. Tesorería tiene una visión, contabilidad tiene otra, finanzas tiene otra, e-commerce tiene otra. E-commerce muchas veces no es parte de D2C completo, sino que es un canal diferente a las tiendas físicas. Y ahí obviamente empieza un poco la parte más interna de la política, del organigrama de cada una de las empresas, de cómo se toman esas decisiones. Muchas gracias. Oye, muchas gracias, querido Benjamín, por tu tiempo y dedicación. Me quedo con lo siguiente, como para ir resumiendo. El porcentaje de cambio y devoluciones debiese fluctuar entre un 8 y un 10%, entendiendo que si sabemos manejar bien el concepto, más que de una devolución se transforma en un cambio, que ustedes han visto casos de retención de hasta el 70% y en aquellos casos donde se hacen buenas sugerencias, hasta un 76% de retención de las lucas. Entre un 20 y un 30% de upselling sin incentivo, probando nuevas versiones de upselling, y independiente del rubro, que se entiende que el tema de tallas tiende a ser el que mayor cambios y evoluciones tiene, una buena política de cambio, una buena forma de comunicarse con los usuarios genera mayor venta. O sea hay alimentación, sea hay belleza, sea hay decoración o vestuario, es importante hacerse cargo de este tema. Quienes manejan muy bien ¿cómo se llama? El proceso de cambio de evoluciones, que vale la pena mirar, sería un Patagonia,
siempre apegado a la ley del consumidor, 10 días de retracto, 6 meses de garantía por falla, y un poquito más de restricciones que lo que ofrece Meli, que se parece mucho a lo de Amazon, no necesariamente a lo de Falabella. ¿Sí? Sí, y que creemos también, tenemos la hipótesis hoy día de que obviamente esto también hace más sentido para empezar a abrir otras categorías, que el sistema de cambios va a reducir los potenciales fraudes futuros, porque obviamente la solución está en otro producto y no tanto en cómo hago una compra para después quedarme también con esa plata, que son obviamente las tentaciones que empiezan a aparecer y que hemos visto en otros mercados, y que en Estados Unidos hoy día es una de las banderas de lucha como de varias de las soluciones de logística inversa, cómo bajar el fraude de las devoluciones. Y salió ahora el reporte de que los cambios o los rubros con más cambios tienden a ser también los rubros con menos fraude. Mira. Con más cambios. Perdón, pero estaba anotando menos devoluciones, o sea, menos fraude. Buenísimo, querido Benja. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que haya sido una sesión muy útil para todos. Yo creo que hay cantidad de información, así que muchas gracias. La vamos a estar subiendo al canal, más los insights que van a salir en la plataforma para que los puedan ver. Carlitos va a empezar a programar las sesiones de trabajo técnicas con cada uno de los equipos que hay aquí presentes, y de ahí viene la comercial. Así que eso. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo. Gracias a ti, Kika, gracias a todos por estar acá, y nada, feliz de poder también aquí compartir. Oye, uno de los que más aprende aquí soy yo también, porque yo de repente estoy muy metido en devoluciones, y salir un poco y empezar a entender más del negocio e-commerce retail nos va abriendo la cabeza también a nuevas soluciones, así que gracias a ustedes. Buenísimo. Ya pues, queridos. Chao, Muchas gracias a todos. Bien. Nos vemos. Chao, gracias.